Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas, según en qué horario estén mirando este video. Eh, Esta es la clase número 12, ¿sí? Que corresponde al final de esta materia y donde hemos hecho todo un recorrido a lo largo de las distintas transformaciones en el mundo del trabajo desde aquel punto de inicio donde nos pusimos a pensar el trabajo bajo el sistema capitalista, las transformaciones que produjo el sistema capitalista, y transitando por diferentes momentos donde sufrió cambios, transformaciones, y que hoy nos traen hasta acá, hasta esta clase donde vamos a charlar y a debatir, problematizar un poco y también reflexionar sobre los cambios últimos de este último tiempo que podríamos englobar o enfocar en esta idea de un capitalismo de plataforma. Bueno, en principio hemos recorrido diferentes conceptos, eh, algunos donde intentamos definir la idea de empleo, donde apareció la palabra o la noción de productividad, organización del trabajo y de organización de la producción, la fragmentación, la flexibilización. Y todas estas cuestiones, todos estos conceptos, como decíamos recién, vinculados a cambios tecnológicos, ¿no? Y ahí creo que se abre como un panorama importante desde el punto de vista del sistema capitalista, que ahora lo vamos a profundizar un poco más, pero donde surge esta idea de que en determinados momentos donde se agota un modelo de acumulación, se producen determinadas crisis que dan lugar a una innovación tecnológica y que a su vez da lugar a un nuevo modo de acumulación. En principio, en los textos, los artículos que tenemos para la clase de hoy, vamos a hablar de esta idea de cuarta revolución industrial o capitalismo 4.0 o revolución tecnológica, ¿no? Quizás esto último, revolución tecnológica, no es algo específico de este momento, sino que ha ocurrido en diferentes instancias del capitalismo donde, como decíamos recién, en un proceso de crisis se produce un salto tecnológico que permite dar una vuelta de tuerca y reinventarse. Y acá el autor o uno de los autores, Subirats más precisamente, nos plantea una dicotomía, un debate que aparece y que está latente y que tampoco está resuelto, ¿no? No hay consenso sobre las respuestas a este debate y es un debate que se basa en dos preguntas básicas y esenciales que no tienen demasiada magia, pero que dicen, bueno, por un lado estamos asistiendo a un proceso de transformación muy grande que parece que nos está cambiando la vida por completo y la manera en que nos organizamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, los defensores de esta postura, los que plantean este interrogante, nos dicen si esto es una reconfiguración total del régimen capitalista y que va a dar lugar a algo nuevo, a un régimen societario nuevo, o por el contrario, constituye una nueva vuelta de tuerca que desarrolla el capitalismo para reinventarse. ¿Sí? Y estas dos preguntas que parecen sencillas y que podríamos responder fácilmente opinando, implican posicionarse en enfoques diferentes sobre cómo abordar la cuestión del trabajo en el sistema capitalista en la fase actual que nos encontramos, ¿no? Y ese posicionarse en enfoques diferentes y en maneras de analizarlo, maneras distintas de analizarlo, suponen un debate también y una discusión sobre cuáles son las estrategias que debemos construir para un escenario adecuado,
¿no? Y ese escenario adecuado también es parte de una lectura sobre el momento y el contexto en el que estamos viviendo. Entonces, si sabemos leer ese contexto adecuado, si nos posicionamos sobre una de las posturas que pueden dar cuenta de hacia dónde vamos, será más fácil construir esa alternativa, ¿no? Esa estrategia. Entonces me parece que este planteo, en definitiva, y este debate que nos propone el autor, es en definitiva también un debate político, ¿no? Un debate político de hacia dónde redirigir los conceptos, desde dónde analizar este momento y esta fase del capitalismo actual. Al mismo tiempo, ¿sí? Este posicionarse, ¿sí? Da cuenta de cuáles son las estrategias, ¿no? Como decíamos recién, bueno, construir esas estrategias. Si creemos que esta es una nueva forma en la cual el capitalismo se está organizando, bueno, podemos apelar a viejas, nuevas recetas, dice el autor también con esas palabras, o con algunas un poco más diferentes, pero haciendo mención a esto, donde recuperar ciertos valores, ciertos marcos de protección del trabajo, del keynesianismo, que nos permitan refundar un paradigma de protección social. Si no creemos que eso es así, creemos que lo que está cambiando es el régimen de empleo, es las relaciones sociales en el mundo capitalista, entonces eso implicará cambiar por completo el paradigma con el cual estamos abordando esta cuestión. Así que este es como el inicio, y desde acá nos vamos a parar en este debate para poder pensar esta situación y contexto, como decimos, de la revolución tecnológica, que implica un salto muy grande desde el punto de vista del mundo productivo y del mundo del trabajo. Como decíamos, esta clase está dividida, o por lo menos podemos ordenarla en base a 4 ejes o 4 grandes temas. El primero de esos tiene que ver con el capitalismo digital como un nuevo régimen de acumulación, un poco lo que decíamos recién en esta introducción. Un segundo eje donde vamos a analizar las características del denominado capitalismo de plataformas, ¿sí? Este modo de ordenar el sistema capitalista a partir de la utilización de determinadas plataformas informáticas. Un tercer eje que tiene que ver con cuáles son los efectos de estas plataformas sobre el trabajo a través de estas plataformas en el mundo del trabajo, en el empleo. Y finalmente, un cuarto eje donde vamos a hacer algunas menciones a cuál es la situación latinoamericana en relación a estas implicancias de las plataformas en el mundo del trabajo. Para empezar, en este primer eje, es interesante analizar cuál es la lógica del sistema capitalista que señalábamos al inicio, ¿no? Hay una lógica que la podemos rastrear a lo largo de la historia, y que aparece y se nos aparece, la observamos, la podemos conocer a través de la reconstrucción de determinados ciclos. Y lo que vemos es que el sistema capitalista se mueve a partir de un proceso de acumulación de capital, de reproducción de ese capital, que en determinada instancia, momento histórico, y por distintas razones, que también son históricas, entra en crisis. Y esa crisis, que es una crisis del modelo de acumulación, es decir, hay un estancamiento o fisuras en la manera en que el sistema capitalista acumula el capital, irrumpen determinadas innovaciones tecnológicas.
en ese proceso de crisis. Innovaciones tecnológicas que posibilitan el desarrollo de un nuevo modelo de acumulación, ¿sí? Frente a la crisis, desde un punto de vista sistémico, ¿no? Sería esto. El capitalismo desarrolla tecnologías, nuevas tecnologías, innovaciones, que dan lugar a nuevas formas de acumular capital. Y asimismo, a su vez, ese modo de acumulación produce determinadas transformaciones sociales que vuelven hegemónico a ese nuevo modelo. Entonces, vemos que en determinados contextos históricos, y lo hemos visto a lo largo de la materia, frente a un proceso de crisis en la acumulación de capital, emergen dispositivos tecnológicos o dispositivos de desarrollo de tecnología que favorecen el ascenso de nuevos modelos de acumulación y nuevas formas empresariales que dan respuesta a esa crisis, ¿no? No son procesos que surjan en ese momento, ¿no? Uno los ve quizás en ese momento de crisis, pero la crisis probablemente es producto de ese proceso de conformación de procesos tecnológicos, de innovaciones, que empiezan a convivir con las formas existentes y poner en crisis al nuevo modelo. Como todo en la cuestión, en los hechos sociales, en los fenómenos sociales, no son fenómenos unicausales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento que estamos viviendo, podemos encontrar muchos factores, ¿no? Una crisis pandémica, sanitaria, global y mundial, un modelo de acumulación que está entrando en crisis, un modelo energético, la cuestión ambiental, cuestiones políticas, históricas a nivel también mundial, ponen en cuestión determinada forma de organizar el proceso de producción y el sistema capitalista y salen a la luz estas nuevas tecnologías que dan lugar a un nuevo paradigma y al mismo tiempo dan lugar a la emergencia de nuevos actores, ¿no? Y eso también me parece que es importante, es algo que tendríamos que ir anotando acá en este costadito de la pantalla como idea, que en estos procesos cíclicos también lo que aparecen, además de transformaciones sociales y transformaciones en los patrones de acumulación, transformaciones en los actores protagónicos de ese proceso histórico, ¿sí? Así como el sistema capitalista pone sobre la mesa el protagonismo de la burguesía, esa burguesía no es siempre la misma y se va transformando en función de también estas innovaciones tecnológicas y quienes se apropian de ese saber y ese conocimiento. Esto que decíamos lo analizamos y lo vemos desde un punto de vista sistémico, ¿no? Desde una lógica y desde una visión financiera y económica, podríamos decir que para que el sistema capitalista pueda reproducirse y expandirse, necesita la reducción de costos para insertarse de mejor manera y más eficiente en los mercados, para vender más en concreto. Y para poder vender más hay que reducir costos, hay que reducir salarios, hay que incrementar la productividad y para ello, para poder cumplir esos objetivos, digamos, es necesario también un cambio tecnológico constante. Entonces, desde una lógica sistémica, para salir de esas crisis y disputar espacios de poder de los distintos actores que conforman el sistema capitalista, la tecnología es clave, la innovación tecnológica es clave, pero también desde un punto de vista financiero, para posibilitar una mayor expansión de capital, es clave la tecnología y la innovación constante. ¿Sí? Bien, en términos históricos, el Fordismo implicó la posibilidad de intercambiar y descualificar a los trabajadores, ¿sí? Con descualificar nos referimos a la posibilidad de que
una misma tarea la podía realizar cualquier persona, cualquier individuo, cualquier trabajador o trabajadora. Y eso posibilitó, dio lugar a la incorporación de una gran cantidad de fuerza de trabajo y lo que conocemos en términos históricos como una época de pleno empleo, ¿no? Donde la mayoría de trabajadores y trabajadoras estaban insertos en el mercado de trabajo, que al mismo tiempo constituían aquellos consumidores que podían sostener, que sostenían al sistema capitalista, ¿no? También como parte de un círculo virtuoso. Desde el punto de vista de los trabajadores, esto que decimos lo decimos desde el punto de vista del capital, ¿no? Estandarizar y la posibilidad de intercambiar, como decíamos, un trabajador por otro, desde el punto de vista del capital. Desde el punto de vista de los trabajadores, la posibilidad de construir una identidad colectiva, ¿no? En el marco del trabajo desarrollado colectivamente en la fábrica, en espacios masivos. Este modelo que fue posible durante varias décadas, sobre todo después de la segunda posguerra en Europa, aunque expandido en otras latitudes, pero en menor escala o con menor profundidad, o con otras características, ¿no? Por ahí no tan de tipo ideal como las que podemos estudiar en los países europeos. Tuvo un momento de crisis, un poco en la lógica de estos ciclos, ¿no? que decíamos como lógica y como modelo teórico que podemos resumir a grandes rasgos del sistema capitalista. Entra en crisis en la década de los 70, como decíamos también en esta primera introducción conceptual, a partir de distintos factores y distintas razones, algunas que fueron históricas y otras que tuvieron que ver con un proceso de crisis estructural. Una de esas cuestiones, la sobreproducción y la poca innovación, ¿no? Se llega a un momento de estancamiento y producción masiva que hacía que reducía la capacidad de expansión del sistema capitalista. Y por el otro, el aumento de los precios de la energía, especialmente a raíz de la crisis del petróleo, que hizo que encareciera la producción, el transporte, la logística y demás. Ese fenómeno, ¿no? Como decíamos también al inicio, generó un proceso de innovación. Un proceso de innovación que básicamente estuvo asociado a esta incapacidad de los países más industrializados de conseguir petróleo barato para el sistema energético. Y esa innovación estuvo marcada y atravesada por la invención del microchip, ¿sí? Y junto con el microchip, los sistemas computacionales avanzados. No quiere decir que no existieran previo a la década del 70, pero que en ese momento ese tipo de tecnologías comenzó a aplicarse y a expandirse en el uso industrial. Probablemente para que se dé todo este ciclo pasaron 10, 20 años dentro de los cuales comenzó a estudiarse, comenzó a investigarse, se empezó a aplicar en casos excepcionales y en algún momento se masificó su aplicación, como hemos visto recientemente y como decíamos al inicio, a partir de un proceso de crisis profunda, ¿no? Y la crisis profunda genera necesidades, y frente a la necesidad entra a la fuerza estas nuevas tecnologías. Eh, esa crisis, ¿sí? Y ese cambio del factor de producción que tiene que ver con esta innovación tecnológica, pone en crisis también a un patrón de acumulación, ¿no? Un patrón de acumulación, como decíamos, fordista, atravesado por un modelo de organización científica del trabajo vinculado a la producción masiva de bienes y servicios precisamente para el mercado, entró en crisis, ¿sí? Y se generaron
se comenzaron a generar nuevos dispositivos, nuevas tecnologías que buscaban saldar esta situación de crisis a partir de la innovación tecnológica. Acá me parece que surge algo interesante, y es que no solo, que probablemente también sucedió con el Fordismo, ¿no? Pero estamos tomándolo como punto de inicio, pero acá sucede algo interesante, que cuando hablamos de innovación tecnológica no solo nos referimos a la utilización de dispositivos computarizados o mecánicos que dan un salto tecnológico precisamente, o en la técnica del proceso productivo, sino también procesos organizacionales, ¿no? Y eso también marca una transformación en el proceso productivo y en el patrón de acumulación, porque para determinado despliegue de las fuerzas productivas necesitamos determinadas, o el capitalismo, mejor dicho, necesita determinadas formas organizacionales. Y ahí entramos en otro mundo en el cual no vamos a profundizar, pero que también es importante, lo hemos visto a lo largo de la materia, y también un poco más adelante vamos a volver a retomarlo. Es esta idea de que las empresas también realizan innovaciones desde el punto de vista de su organización interna, la forma en que está organizada la empresa y que despliega su red en el territorio. Así que eso lo vamos a anotar abajo del otro concepto que decíamos acá al costadito, que íbamos a ir anotando en la pantalla. Todavía no tengo la tecnología para hacerlo, pero espero que para las próximas clases lo tenga. Entonces, esto decíamos, esta crisis y este recambio en el patrón de acumulación supone también una serie de transformaciones en los marcos normativos, regulatorios del mundo del trabajo, y también de la economía, ¿no? De la economía estructural de los países. Y si nos situamos en términos históricos, vamos a ver que a partir justamente de esta crisis de los 70 y durante esa década y las décadas posteriores, tanto en Europa como en América Latina, se ingresa en procesos históricos de grandes transformaciones. En Argentina hablamos de transformaciones estructurales, ¿no? Las transformaciones estructurales que dieron vuelta por completo las estrategias de reproducción social, la organización del Estado, el mundo del trabajo, y que eso se expresó precisamente en una serie de políticas implementadas por el Estado y por los poderes económicos, ¿no? Si lo pensamos en términos históricos, en Argentina tenemos privatizaciones de empresas, bueno, dictaduras, shocks a través de disciplinamiento, a través del terrorismo de Estado, y a través de la flexibilización laboral, y toda una serie de cosas que no hacen al objetivo de la clase de hoy, pero que sí tienen como objetivo y tienen como finalidad concretar estas transformaciones en los marcos regulatorios necesarias para introducir nuevas formas organizativas y un nuevo patrón de acumulación, ¿sí? Disciplinar para introducir un nuevo modo de acumulación y nuevas tecnologías, y se vuelvan hegemónicas. Entonces, desde el punto de vista neoliberal, de este modelo neoliberal, que podríamos denominarlo en términos políticos y económicos, también sociales, algunos ejes, digamos, de estas transformaciones, algunos elementos, son la regulación financiera, la regulación del trabajo y de las normas que lo regulan, la tercerización y la subcontratación, y, como decía, este cambio, esta transformación en la estructura organizacional de las empresas. Dice el autor que veníamos citando recién, que me parece también un elemento interesante, que lo podríamos anotar también por acá al costado, al derecho de mi pantalla. Sucede en este cambio, en este salto tecnológico, y la posibilidad de mejorar los sistemas de comunicación y de circulación de mercancías,
una suerte de pasaje o incorporación de una escala distinta dentro del sistema capitalista. Y es una escala donde de lo local pasamos a una competitividad global, ¿sí? Y eso me parece que es un elemento interesante. El sistema capitalista, donde se produce a gran escala, pero territorializado en un lugar determinado, donde todos los obreros de manera colectiva lo hacen en el mismo tiempo, en el mismo lugar, y son parte de esa misma comunidad, produciendo para esa comunidad, comienzan a producir de manera desestructurada, desregulada, fragmentada, ¿sí? Ya no para su territorio local, sino más bien para un territorio global. Y acá aparecen algunos conceptos que también están un poco por fuera de la temática de hoy, pero los podemos dejar en este margen imaginario que estamos teniendo, que es la idea de red, la idea de archipiélago, la idea de región virtual, los nodos, las filiales, que son conceptos que hacen referencia precisamente a ese proceso de fragmentación y deslocalización empresaria en el cual las empresas adoptaron una estrategia organizativa de despliegue a nivel global, ¿sí? Y esto quiere decir que una parte del proceso lo van a hacer en un lugar, una parte del proceso lo van a hacer en otro lugar, una parte en otro, y así van a desplegar en función de determinados intereses y rentabilidades, sobre todo, y capacidades de innovación y demás de los territorios. Eh, por otro lado, también esta misma forma organizativa nos da la posibilidad, o les da la posibilidad, mejor dicho, a las empresas de externalizar determinadas tareas, subcontratar, tercerizar y quitar de su propio proceso productivo determinadas actividades y concedérselas a otras empresas subsidiarias que no responden que sacan, le quitan las cargas laborales y responsabilidades y demás a las empresas matrices, ¿no? Entonces este fenómeno de una economía que empieza a desplegarse en red es un fenómeno de esta era, digamos, que se empieza a dar a partir de la década del 70 y va marcando de alguna manera el rumbo, ¿sí?, que adopta el sistema capitalista después de este periodo de auge, digamos, la época dorada del estado de bienestar pasada la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿qué efectos tuvo esto en el mundo del trabajo, ¿no? Que estas transformaciones que estamos relatando y este pequeño recorrido que estamos haciendo, ¿cuáles son los efectos? Bueno, algunos de esos efectos fueron el desarrollo de nuevas figuras laborales, ¿no?, basadas en la precarización, la incorporación de nuevos sujetos al mercado de trabajo, esta desregulación y la necesidad de incorporar nuevos trabajadores y trabajadoras, o la erosión de los salarios, hizo necesario que más personas fuesen a trabajar, pero ese trabajo con peor calidad, peor remunerado, menos horas, vinculado con otros trabajos también parciales. Entonces aumenta la cantidad de trabajo para un mismo, para lograr un mismo nivel de ingresos. Por supuesto, erosión de las tasas de las estadísticas laborales, como aumento del desempleo, crecimiento de la informalidad y bueno, y una serie de cosas, y como decíamos, una caída de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Para notar un poco de bibliografía, hay un libro interesante, no muy largo, que es el de La economía de las desigualdades, de Thomas Piketty, que es un economista francés, y que precisamente trabaja sobre cómo fue modificando la relación de ingresos entre los distintos sectores de la sociedad a lo largo del sistema capitalista. Va comparando estadísticas de diferentes países, sobre todo de los países europeos y de Francia, que es el país de su país de origen, y va estudiando cómo
en los distintos momentos y las distintas fases del capitalismo se van modificando esos ingresos y precisamente esta situación, ¿no? Donde en una época de pleno empleo y aumento del piso de derechos de los trabajadores, que podríamos fijar en este periodo entre la década del 70 y la Segunda Guerra Mundial, hay un achicamiento de esa brecha entre la acumulación de capital, entre el capital acumulado por los empresarios, por la burguesía, y los ingresos. Y esa misma brecha se va distanciando a medida que ocurren distintos procesos de avance del capital en la historia del capitalismo. Así que lo dejamos como una bibliografía de consulta para quien le interese este tema. Bueno, dicho esto y atravesado un poco este proceso y periodo en el cual llegamos hasta este, más o menos hasta esta era, nos vamos a adentrar en el segundo eje, que es en el que vamos a hablar de esta noción de capitalismo de plataforma, ¿sí? También retomando la bibliografía de esta clase, esta idea de capitalismo de plataforma supone el pasaje de una economía o patrón de acumulación, en los términos de los conceptos que veníamos utilizando recién, basado en la producción de bienes materiales, ¿sí? Es decir, hasta la irrupción de esta economía de plataformas, de este capitalismo digital, predominaba la producción de bienes por sobre otras actividades, que en este pasaje de una sociedad fordista de pleno empleo hacia una sociedad flexible de empleo desregulado, también empieza a ocurrir un incremento del sector de los servicios. Pero volviendo a eso, decíamos, este capitalismo de plataformas sugiere o nos dice que lo que estamos viviendo y lo que está ocurriendo con el sistema capitalista es un pasaje de esta economía basada en la producción de bienes materiales a otra donde la base, el principio rector es la información, o más precisamente la circulación de información que permite a las plataformas o a las empresas recopilar datos. Y esta idea, esta construcción del concepto de dato como una materia prima fundamental para el desarrollo del sistema capitalista, no quiere decir que antes no resultaran importantes los datos, siempre fueron importantes los datos y conocer qué piensa el consumidor para poder producir un mejor producto, pero estaban de manera periférica, ¿no? No eran lo central. Ahora los datos y la información se constituyó como el corazón de las empresas en este nuevo capitalismo de plataformas o capitalismo digital. Y hay algo también que nos resulta importante resaltar, y es que el papel que juega la innovación tecnológica, ¿no? Porque si nos situamos en la década del 50, del 60 o del 70 y hubiésemos querido obtener información acerca de todos los comportamientos cotidianos de las personas, seguramente no los podríamos haber realizado, porque no teníamos la tecnología para poder captar todo ese volumen de datos. Por el contrario, y a partir de justamente estas innovaciones tecnológicas, los dispositivos como la tablet en la que estoy grabando este video, o el teléfono que lo tengo por acá cerca, o la computadora, y sobre todo las plataformas que están dentro de esos dispositivos, permiten a las empresas trabajar con una gran cantidad de volumen de datos que luego pueden ser analizados también por determinados procesos informáticos y lo que denominamos como inteligencia artificial, y a partir de ahí construir determinados perfiles
determinados perfiles de comportamiento, perfiles de consumidores, que sirven para construir nuevos productos y nuevos discursos, ¿no? Hay varios ejemplos y varios casos. En una de las clases que tuvimos, algún alumno o alumna citaba el documental de Netflix, así que si no lo vieron, véanlo, sobre las redes sociales y sobre las plataformas, y cómo ese volumen de datos, esa posibilidad de reconstruir o de conocer comportamientos de determinados públicos, permite también direccionar acciones de consumo, acciones sociales en general, políticas de consumo, de comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decíamos, este capitalismo, este nuevo capitalismo basado en las plataformas, tiene como su corazón, el core. Aquellos que les gusta la informática podrán relacionar esta palabra con justamente un concepto del hardware, ¿no? El dual core, o otros, ahora no me salen, pero ahí tomamos paréntesis, ¿no? Pero tomamos dimensión de cómo van introduciendo determinados conceptos que después se vuelven naturales y que los tenemos todo el tiempo. Como la idea de Smart, que también está citada en el trabajo del autor de uno de los autores que tenemos para hoy. Entonces decía, el corazón, el core de este capitalismo es la posibilidad de recopilar datos para producir nuevas aplicaciones o nuevos productos. Estas plataformas tienen algunas condiciones, características, ¿no? Que las podemos enumerar. Por un lado, permiten la interacción entre personas, pero al mismo tiempo eliminan mediaciones. Y eso también me parece algo interesante para dejarlo ubicado por acá, en algún lugar de la pantalla donde nos entre. Pero es interesante esta dualidad, ¿no? Por un lado, nos permiten conectarnos y nos permiten interactuar con un otro o una otra a través de la virtualidad, con la virtualidad como mediación, que es muy efímera porque es instantánea y pareciera que el dispositivo ya no está en realidad entre nosotros. Pero por otro lado, eliminan las mediaciones, es decir, eliminan aquellas mediaciones que nos permitían llegar a ese otro o una otra. Por ejemplo, y el ejemplo más clásico que se me ocurre o más sencillo es el de una cadena productora de comidas y el consumidor, ¿no? Hoy directamente podemos pedir productos de un productor de alimentos o de cualquier otra cosa directos de la fábrica hasta nuestra casa a través de la utilización de una plataforma, ¿no? Se eliminan esas mediaciones, los comercios intermedios, las personas facilitadoras, por ejemplo las agencias de viaje, ¿no? Antes uno para viajar a algún lado tenía que ir a un lugar que había un agente asesor de viajes y que le vendía un pasaje turístico. Hoy directamente entramos a alguna de las plataformas que existen en el mercado y no hace falta ninguna mediación. O mejor dicho, hay otras mediaciones que son los dispositivos y las aplicaciones. Otra de las condiciones que también me parece que es muy importante, que la podemos subrayar, es que las plataformas operan de manera global. Es decir, que pueden superar fronteras, legislaciones, regulaciones, y son muy fáciles de mudar. Imaginémonos si a Uber lo prohíben en Argentina, por ejemplo. Bueno, ¿qué tendría que hacer Uber para seguir funcionando? ¿Cuál sería lo que pasa si Uber es prohibido en Argentina? No pasa absolutamente nada porque lo que hace es ofertar simplemente ofertar su producto en Uruguay, en Perú, en donde sea, y prácticamente no tiene que trasladar nada porque no hay infraestructura, solo hay usuarios, y este concepto lo guardamos porque dentro de un rato lo vamos a retomar. Hay usuarios que utilizan esa plataforma y nada más. No hay autos, no hay infraestructura, no hay nada que tenga que mudar.
¿no? Entonces esa capacidad de operar en una escala global, y acá también otro concepto que nos tenemos que guardar y que es importante, que es el de escala, les permite a las empresas nuevas formas organizativas, como decíamos al principio, o organizacionales, para un despliegue más allá de los territorios locales o los territorios existentes, ¿no? Así que eso creo que es una condición importante, interesante. Es como el despojo material de toda estructura empresarial, ¿no? Si bien sabemos que deben tener sus oficinas y sus formas de operar, pero en un extremo de esto, ¿no? Hay ejemplos y casos de empresas que ni siquiera tienen una oficina física, sino que tienen también empleados tercerizados que desde sus casas cumplen determinadas tareas de administración. Entonces, es difuso y es complejo el panorama hacia dónde se pueden dirigir, ¿no? Y esto lo permite la innovación tecnológica, la posibilidad de que una aplicación sea controlada por diferentes trabajadores o trabajadoras autónomos que prestan un servicio para esa empresa desde un lugar sin estructura y sin infraestructura, es una innovación tecnológica y está vinculada con la velocidad de circulación de la información, la internet, la mejora en los dispositivos tecnológicos, etcétera, etcétera. Otra condición es que son colaborativas y que facilitan el acceso a la información, y en función de ese acceso a la información para todos y todas, también es una fuente de extracción y de producción de datos, ¿no? Yo colaboro con la aplicación, con cualquier aplicación, en tanto que al usarla estoy dando determinados parámetros de cómo es ese uso y de qué son las cosas que uso más. Como eso queda registrado por la propia tecnología de las plataformas o las aplicaciones, constituye una colaboración para las empresas desarrolladoras o para los desarrolladores de software y de plataformas, y a su vez un registro de datos que permiten construir estos perfiles y obtener información como decíamos antes. Bien, como tercer eje, tercer punto que decíamos de esta clase, ¿cuáles son los efectos de las plataformas en el mundo del trabajo? Bueno, por un lado nos dicen los autores, benefician a quienes tienen más capacidad y manejo de entornos digitales, ¿no? Para poder uno utilizar las plataformas y convertirse en un usuario, tiene que tener en principio conocimientos o algunos conocimientos o poder acceder a herramientas que le otorguen esos conocimientos, ya sea como usuario y mucho más como desarrollador o trabajador en el diseño de esas plataformas. Tiene que tener soportes, es decir, los aparatos tecnológicos que nos permitan interactuar con esas plataformas, o sea, son mediadores entre las personas y las plataformas. Y también el acceso a servicios de infraestructura, ¿no? De internet, de comunicación y demás. Es decir, que sin ese conocimiento, sin esos soportes y sin el acceso a la infraestructura, las personas no pueden acceder o no van a acceder en situaciones de igualdad en función de cómo accedan a estos tres elementos. Podemos encontrar otros más, ¿no? No quiere decir que sean los últimos. Otro de los efectos y de las implicancias en el mundo del trabajo es que el cambio de figura entre trabajador o lo que es un trabajador en un sentido clásico del trabajo, que es la relación de dependencia, y quienes interactúan con las aplicaciones. Entonces, estos trabajadores y trabajadoras se convierten en usuarios, porque son usuarios de una plataforma, usuarios y usuarias, es decir, la usan para lograr una intermediación con otras personas que requieren de un servicio o de algo que esa persona puede ofrecer.
son colaboradores, en tanto forman parte del desarrollo de estas plataformas, son también empresarios, porque en realidad trabajan por su cuenta y desarrollan su propia empresa, son socios, son productores, en tanto producen datos, información y demás. Como contracara, desde el punto de vista de los trabajadores y las trabajadoras, no hay costos laborales, ¿no? O sea, no hay, si uno es socio, si uno es colaborador, si uno es empresario, no hay costos laborales y estas empresas no lo dan tampoco. Las plataformas, otra de las implicancias, obtienen datos acerca del comportamiento de las personas. Acá aparece esta idea de minería de datos, ¿sí? De elaboración de perfiles, lo que decíamos recién, y la figura o concepto que también menciona el autor de prosumidor, es decir, que al mismo tiempo que somos consumidores, somos productores, ¿no? Se da esta cuestión. También desde el punto de vista del trabajo, lo mencionábamos recién, la idea de descartar intermediarios, ¿sí? Se sacan los intermediarios humanos, por lo menos, y quedan los intermediarios dispositivos. Y por otro lado, la automatización y el control que permiten estas plataformas dan lugar a la posibilidad de intercambiar y externalizar con mayor facilidad. Es decir, si para Uber, si un chofer deja de trabajar, no pasa nada. Habrá otro chofer que va a ser usuario de esa aplicación y se puede intercambiar y externalizar de manera fácil. Estas son algunas de las dimensiones o de las cuestiones que podemos pensar desde el punto de vista del trabajo. Ahora, la contracara de esto es que no hay relación laboral, no hay relación de dependencia, los trabajadores y trabajadoras son usuarios, pero al mismo tiempo las plataformas imponen determinadas reglas para poder ser usuario, ¿no? Bueno, el chofer de Uber tiene que tener un auto de determinado modelo, tiene que tener un determinado registro, tiene que comportarse de determinada manera y si no, está sujeto a determinadas consecuencias para poder seguir utilizando la plataforma, ¿no? Entonces, esta cuestión ambigua de sos socio, pero no podés poner o sos empresario, pero no podés poner el precio a tu producto o a tu servicio, no podés comportarte como vos quieras y llevar adelante el trabajo como vos quieras, sino que tenés que cumplir determinadas normas establecidas por estas plataformas. Para terminar, un poco mencionar cuáles son cuál es la situación en América Latina en relación con esta cuestión y con esta idea del capitalismo de plataforma, específicamente pensando en la situación del mundo del trabajo. Y acá nos encontramos con, bueno, en principio con las características del empleo y del trabajo en América Latina, que tiene una serie de cuestiones particulares, ¿no? Por un lado, una gran concentración de trabajos en sectores que poseen baja calificación y baja productividad. Por un lado, el impacto socioeconómico que produce el cambio tecnológico, es decir, la desigualdad entre las personas a partir del acceso o no acceso a estos soportes, servicios de infraestructura y conocimientos. La escasez o el déficit de infraestructuras, ¿sí? Acá los autores mencionan la inexistencia de determinados soportes para la utilización de Internet industrial y algunos servicios que posibilitarían un avance tecnológico y la introducción de determinadas tecnologías aplicadas a la industria que por distintas razones estructurales, económicas, políticas y sociales no se encuentran implementadas en la mayoría de los países de América Latina. Y por otro lado, la cuestión de la distribución desigual, ¿no? La distribución desigual de los recursos, del capital y de
del acceso a determinados bienes y servicios y derechos dentro de la población latinoamericana. Entonces, en este marco, y acá retomamos un poco lo que dice Dirksen, la autora, lo que nos encontramos es un riesgo, ¿no? Un riesgo de que la introducción o la hegemonía de un capitalismo digital en América Latina puede conllevar el riesgo de profundizar estas brechas y estas desigualdades. A pesar de eso, mencionan, bueno, no tanto la agudización del desempleo, nos dice, sino más bien la extensión de determinados procesos que ya se vienen sucediendo, como los bajos ingresos, la mayor precarización. Entonces plantea un poco la cuestión y surge esta idea, este debate de que más allá de la desaparición del empleo, lo que debemos preguntarnos, sobre todo en América Latina, es cómo va a ser ese empleo, ¿no? El empleo va a seguir existiendo y el trabajo y las actividades van a perdurar, pero lo que no sabemos o el riesgo que tenemos es de que esas actividades, esos empleos ocurran en situaciones de mucha mayor desigualdad si no se toman determinadas medidas. Y acá aparecen algunas cuestiones como posibles temas a tratar y a focalizar que nos pueden permitir construir una alternativa, ¿no? Bueno, pensar nuevas estrategias de desarrollo, la idea de innovación con inclusión, la idea de poder producir determinadas innovaciones tecnológicas, pero que al mismo tiempo sean inclusivas para aquellas personas que no tienen la capacidad de acceder a esas tecnologías. La cuestión de la educación y la capacitación como una necesidad para poder eliminar esa brecha digital. La mejora de los sistemas de previsión social, ¿sí? Los seguros por desempleo, la protección de determinados trabajos. La transformación de los marcos legales, no en el sentido de mayor flexibilización, como podría plantear el neoliberalismo o la derecha liberal, sino en términos de poder lograr una protección a estas nuevas formas de trabajo que se están dando de hecho, pero funcionan en un gris en el cual no está claro qué se puede, qué no se puede y qué existe y qué no existe. Y por último, y como un elemento que engloba a todos los demás, la necesidad de ámbitos de negociación colectiva y diálogo social para poder llevar adelante todas estas acciones de manera coordinada, democrática y con la voz de todos los actores. En definitiva, lo que vemos, lo que estamos atravesando es una transformación muy profunda del sistema capitalista, pero que al mismo tiempo, y como decíamos al principio, tiene también un impacto en las estrategias de reproducción social, en nuestros comportamientos, y bueno, y es un fenómeno también que está sucediendo, ¿no? Entonces, es difícil tener una lectura del todo clara y del todo cerrada, con lo cual tenemos que ser permeables y poder tener la sensibilidad para interpretar este fenómeno. Bueno, hasta acá llegó esta clase, espero que haya sido clara y que les sirva, y bueno, nos vemos la próxima. Y acuérdense de todos los conceptos que fuimos anotando en este pizarrón imaginario en la pantalla.